Bueno, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús Yeshua, podemos continuar con este discipulado de el propósito que tiene nuestro Elohim, el Elohim verdadero, en relación a su creación. Hoy estaremos viendo el primer día propiamente. Recordemos que habíamos visto la introducción en los anteriores discipulados. Y bueno, pues estaríamos viendo el día de hoy en por qué y para qué conocer el propósito de Dios el día 1. Recuerden que habíamos comentado que van a ser 7 días los que se van a compartir, ¿verdad? Y bueno, pues el primer día tiene un tema específico. Sería precisamente que su creación sea su casa de oración. Entonces, dentro del propósito que tiene nuestro Señor en relación a su creación, es precisamente que todo lo que Él ha creado tenga ese fin, tenga ese motivo, esa razón de ser que la lleve precisamente a esa creación, a reconocerlo como el Elohim verdadero y a darle toda la honra y toda la gloria que solamente su nombre merece. Dentro del propósito, de ese propósito de nuestro Elohim, el Elohim verdadero, que es nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Siendo precisamente una casa de oración, es necesario que distingamos dos conceptos o dos atributos. Por un lado, la palabra nos habla de casa de oración, pero también nos habla de casa de adoración. Entonces, bueno, vamos a explicar brevemente cuál es la diferencia entre estos dos atributos. Por ejemplo, en el caso de la casa de oración, podemos citar, como lo estamos poniendo aquí en la postal, Romanos 10, a partir del versículo 13, inclusive hasta el verso 17, ¿verdad? O un poquito más. Y estaremos profundizando en este tema en el día 6. En el caso de la casa de adoración como alabanza, ¿verdad? Que sería Tejilá, estaríamos hablando de Efesios 4, del 4 al 6, pero específicamente el versículo 5. Y esto también lo vamos a profundizar en el día 3. Ahí es donde vamos a profundizar un poquito más en relación a estos temas. Pero ahorita, siendo el primer día, bueno, pues vamos a dar una explicación breve de lo que significa, ¿verdad? La casa de oración y la casa de adoración o alabanza. Como podemos darnos cuenta, cuando se habla de casa de oración, es tefilá con F, y la casa de adoración o alabanza es tejilá, que sería la H o una J, se pronuncia como una J. ¿Qué significa tefilá? Tefilá, si ustedes se dan cuenta, bueno, los atributos que componen o las letras que componen este atributo de oración es tap, inicia con tap, luego sigue una P, que sería una P sin el dagesh, y entonces suena suave, por eso suena fe. En lugar de P como papá, suena F de fe. Y la tercera es Lamed y la última es una Hei. Recordemos brevemente, bueno, Tab es el nombre, si ustedes se dan cuenta, el nombre, la señal, la firma, el sello que él pone, ¿verdad?, en su creación al final de los tiempos para que precisamente toda la creación pues lo reconozca. Está sellada, está improntada, está grabada, está firmada por su nombre y entonces le reconoce. Lo que él hace es poner precisamente su nombre sobre su creación y en esa medida entonces nosotros tenemos esa capacidad o adquirimos esa capacidad o discernimiento para poder entender su nombre, pero sobre todo para poder conocerlo y darlo a conocer. La P, ¿se acuerdan? Cuando lleva el dagesh, que sería un sonido fuerte, estaríamos hablando del dabar, o se refiere al dabar, que es la palabra, todo el nombre. Pero esa palabra o ese nombre nos lleva precisamente a la fe. Por eso
tomamos en consideración esta cita de Romanos 10 que comentábamos, que estaremos explicando, como decíamos, en el día 6, ¿verdad? Pero bueno, pues nos dice, por ejemplo, la palabra aquí en Romanos 10:13, que hay que invocar el nombre, o todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el verso 16, pues nos da un mensaje donde no estamos obedeciendo como reino sacerdotal, no estamos obedeciendo el Evangelio, no estamos obedeciendo ese mandamiento, la buena noticia, que es precisamente el nombre. ¿Cuál es el nombre del Elohim verdadero? No lo estamos haciendo y no damos a conocer el nombre, pues por ignorancia. En el verso 17 nos habla precisamente, recordemos que la fe viene por el oír o el escuchar, sería más exacto. Recuerden que oír nos entra por un oído y sale por el otro, pero escuchar es poner toda nuestra atención, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento propiamente, toda nuestra alma, todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Y entonces estamos escuchando. Pero si se dan cuenta, dice por la palabra, o sea, la fe viene por escuchar, pero la palabra de Cristo. Y ese por es lo que nos da una profundidad. No solamente es por, sino significa mediante la palabra. O también la palabra nos atraviesa, atraviesa nuestro corazón. Y por eso, por ejemplo, en Hebreos 4, 12, pues nos dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, penetra, ¿verdad?, hasta las coyunturas de los huesos, hasta partir el alma, el espíritu, y se introduce a lo más profundo de nuestro ser, precisamente para llenarnos, para darnos o para impregnarnos del conocimiento de su nombre. También este por, ¿verdad? O esta forma en la que dice a través de la palabra o mediante la palabra o siendo atravesados por la palabra, habla de un indicador de tiempo que significa durante todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se hace de generación en generación y entonces se hace de una manera sempiterna o eterna. No es solamente un momento, no es solamente un día a la semana, sino es una forma ininterrumpida de dar a conocer precisamente el nombre. Y entonces esa responsabilidad recae precisamente en su reino sacerdotal, en sus sacerdotes, como lo estaremos viendo más adelante. Esto sería propiamente lo que significa esa casa de oración, donde hay esa comunión íntima, una comunión de corazón, una comunión con todo nuestro ser, que sería el Lev. Acuérdense que el Lev es corazón. Y entonces estamos ligados o Él nos hace uno, nos une, ¿verdad? Precisamente con su propósito, que es precisamente ese primer mandamiento que les comentaba. La tercera letra o tercer atributo de Tefila, si se dan cuenta, es Lamed. Y Lamed, recordemos que es la instrucción misma, pero también es el instructor. Es decir, es el instructor o el maestro, que es nuestro Señor Yeshua, dando la instrucción, que es toda su palabra, ¿verdad? Donde está contenida su nombre, y entonces la última letra o atributo es Hei. Esta Hei sería que Él nos hace o nos transmuta en adoradores, en espíritu y en verdad. Y lo que hacemos, pues, es invocar su nombre y recuerden que invocar, lo vimos ya en los tres discipulados anteriores, ¿verdad? Veíamos que es cará en hebreo. Y eso significa que predicamos, compartimos, proclamamos, discipulamos, testificamos, cantamos, alabamos, etcétera, con su nombre, con los atributos de su nombre. En el caso de la casa de adoración, cambia solamente una letra, como ustedes pueden darse cuenta, o un atributo. La segunda, la primera es igual, Tab. Tab es el sello, el nombre. Tab es su firma. Por ejemplo, sería la contracción del nombre, Ya.
Yod y Hei, ¿se acuerdan? Es la contracción del tetragramatón. Entonces, bueno, pues aquí nos dice que es Tab, y entonces Tab y luego Hei. Tab, ¿por qué? Porque es el nombre puesto sobre su pueblo, sobre su creación, sobre su linaje. ¿Para qué? Para que lo dé a conocer, para que sea un adorador en espíritu y en verdad. Por eso somos casa de adoración. Lo que Él pone, lo que Él implanta en nosotros, impronta, dibuja, graba, firma, sella, etcétera, sobre nosotros, es precisamente su nombre. ¿Qué es lo que Él pretende? Que seamos esa casa de adoración. No solamente que tengamos esa intimidad, tefilá, sino que ahora seamos tejilá, alabadores, adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso, las dos últimas letras o atributos, lamed, ¿verdad? La instrucción o el instructor nos está instruyendo, acuérdense, de una manera constante, permanente, continua, eterna, que se va dando en todo el tiempo, por siempre, ¿verdad? De generación en generación, y esa instrucción es precisamente dar a conocer el nombre, sus atributos. Y por eso termina con una hey también, que sería esa adoración o levantar nuestros brazos, pero acuérdense que hey pictográficamente es un varón que está postrado o está hincado, ¿verdad? Con la cabeza agachada, por eso no se ve un puntito arriba de hey, sino está postrado, ¿verdad? Está con su cabeza agachada, pero con sus brazos en alto, porque está postrado con la cabeza inclinada en señal de humildad delante del Señor, pero con los brazos en alto para adorar. Y entonces es esa expresión que pone Él en nuestro corazón. Esa es la esperanza, esa es la fe a la que se refiere en Efesios 4, del 4 al 6, y que les comento estaremos viendo a mayor profundidad en el día 3. Pero específicamente, bueno, recordemos que aquí hay un quiasmo en este testigo, ¿verdad? En esta cita de Efesios 4, del 4 al 6, hay un quiasmo donde el Señor nos lleva al versículo 5. Y entonces esa esperanza, esa fe que tenemos, ese pueblo, ese padre, solamente hay un padre, ese bautismo, ese espíritu nos lleva a una sola cosa: reconocer que solamente hay un Señor. Y entonces podemos reconocer precisamente el nombre, ¿verdad? O el señorío de nuestro Señor o nuestro Adonai, que sería Yeshua. Ese es el propósito de la casa de adoración, que reconozcamos o nos lleva o nos conduce a reconocer y entonces a proclamar o a invocar que Él es el Señor. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario en relación a esto. Si vamos bien. Ok, bueno, continuamos. Vamos a pasar a la siguiente postal y les decía, el tema que estaríamos viendo precisamente, ¿verdad? Es que su creación sea su casa de oración. Vamos a centrar, digamos, el estudio en que seamos primero esa casa de oración para que podamos ser posteriormente una casa de adoración. Tefilá para hacer tejilá. ¿Se acuerdan? Y entonces, bueno, pues el Elohim verdadero, que es Dios, ¿verdad? Comúnmente se le conoce así. Lo correcto sería decir el Elohim verdadero. En hebreo así se proclama, así lo dice la palabra, ¿verdad? Que significaría ese tetragramatón, el que es, el que era y el que será. Recordemos que no solamente es yo soy, porque el yo soy, ese tiempo presente, no existe propiamente en hebreo, sino que se habla de un presente continuo, permanente y eterno, no como lo entendemos nosotros. El presente es hoy y ayer fue pasado y mañana va a ser futuro. No, en hebreo es un presente continuo, permanente, siempre, siempre eterno, siempre es.
Y entonces el nombre de nuestro Señor en ese tetragramatón, que sería YH, Bab, o lo que es la Hei, ¿verdad? Es Yod, Hei, Bab, Hei. Son las cuatro letras o los cuatro atributos que componen este santo nombre o el tetragramatón, y sería el que es, el que era, pero también el que ha de venir o el que será. Esto implica entonces que el Señor, ¿verdad? Adonai o Elohim está fuera del tiempo. Por eso es el Dios verdadero, el único que es siempre, 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 siempre. Y Él tiene un propósito. Él tiene un propósito específico cuando crea todo cuanto existe. Ahorita lo vamos a ver precisamente acá del lado derecho. Les pongo algunos testigos que estaremos viendo. Génesis 1, Isaías 56, Mateo 21, Hebreos 3, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Señor va preparando esta situación, va preparando este camino, porque lo que Él quiere es que seamos precisamente su casa de oración. ¿Y por qué quiere que seamos su casa de oración? Bueno, porque esta casa de oración tiene un único propósito. ¿Cuál es ese único propósito? Que ahí en esa casa y esa casa misma proclame o glorifique o exalte o le dé honra, gloria, honor, ¿verdad? Que le rinda toda majestad, toda alabanza, toda la adoración al santo nombre de nuestro Señor por toda la eternidad. Eso es lo que él pretende. Y entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que el Señor, perdón, qué es lo que el Señor nos presenta aquí en su palabra? Vamos a verlo primero en la BTX4, que recuerden que es nuestro texto, ¿verdad? Que estamos utilizando durante estos discipulados. Y dice la palabra, en principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En la mayoría de las traducciones, si no es que todas las demás, ¿verdad? Con excepción de la BTX, omiten después de Elohim las palabras o los atributos Aleph Tav. Y vamos a ver que es muy importante que esté presente esto. ¿Por qué? Bueno, estamos poniendo también el Tanaj. Y el Tanaj, recuerden que son los escritos más antiguos que se tienen, ¿verdad? Acerca de la palabra o lo que es todo lo que se conoce como antiguo pacto, ¿verdad? Ese Tanaj está en hebreo. Y nos damos cuenta que el Tanaj sí contempla después de Elohim estas dos letras o estas dos atributos o palabra, que sería et. Si se fijan hasta abajo ponemos el Tanaj dice Bereshit bara Elohim et. Bereshit es en principio, en principio, ¿sale? La mayoría de las traducciones dicen en el principio, pero no se está refiriendo al principio de algo como inicio de, sino aquí más bien cuando habla de principio, eh, el lexema, que es el hebreo 7218, aquí lo ponemos, en su transliteración es Rosh, y Rosh en hebreo significa cabeza, pero también significa razón. Cabeza como símbolo de señorío, de majestad, como símbolo de la persona que va al frente, por ejemplo, de un ejército. Estaríamos hablando de su general que va al frente y va comandando su ejército en una batalla. Entonces, por eso va a la cabeza, es el que va adelante, es sobre quien pesa precisamente toda la autoridad, ¿verdad? Porque tiene todo el poder para decidir qué es lo que se debe hacer, cómo debe de hacerse, cuándo debe de hacerse, dónde debe de hacerse, quién debe de hacerlo, etcétera. Él tiene ese poder o esa autoridad. Y entonces, bueno, pues vamos viendo qué significa precisamente en principio, no en el principio, sino en principio. Este principio del que habla la Biblia, ¿verdad? Que sería Bereshit, es
la razón fundamental de algo, el propósito o el motivo, es el por qué y el para qué fue creado. Ahora, aquí les pongo en hebreo para que ustedes vean la importancia que tiene conocer el idioma, ¿verdad?, en el que fue escrito y toda la riqueza que está ahí esperando ser revelada, pero que no se comparte. Y se acuerdan que habíamos visto en Oseas 4:6, esta es una función de los sacerdotes, es una función de las personas que están cerca del Señor sirviendo y ministrando, no como autoridades. El servicio, ahorita lo vamos a ir viendo, el servicio sacerdotal es un servicio de humildad, un servicio de sometimiento a los pies del Señor, no como autoridad, sino como siervos, precisamente para hacer exactamente lo que Él quiere. ¿Por qué decimos esto? Porque se nos ha olvidado. ¿Se acuerdan que vimos en Oseas 4:6? Se nos ha olvidado dar a conocer el nombre. También vimos Malaquías 2, el versículo 2. Dice, no hacen caso, mis sacerdotes no hacen caso, no escuchan mi mandamiento, que es darle gloria a mi nombre. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza, porque yo soy el que va al frente, porque yo soy el Señor o Adonai. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Observen cómo en principio, empieza precisamente con esta resh, que es una resh, luego hay una aleph y luego una shin. Recordemos que resh es cabeza precisamente que va al frente, luego tenemos una aleph que sería su manifestación de él siendo uno. Nos va a manifestar infinitos atributos, muchos atributos de su nombre, infinitos, 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 uno siempre, o diario, o dos, o tres, diario, 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 es el pan nuestro de cada día. Pero, ¿verdad? Siempre va a ser uno. Aleph, acuérdense, es el que es uno. Por eso es el que es, el que era, el que será, pero siempre es uno. No son dos, no son tres, no son 20, es uno. ¿De acuerdo? Y luego este Shin termina con Shin, esta palabra Resh, y significa su gloria, lo que Él nos manifiesta, su luz, su riqueza, su belleza, en síntesis, su nombre, a través de todos y cada uno de esos atributos, esa riqueza, ese tesoro que nos da, que está escondido precisamente en su nombre y que son los atributos de su nombre precisamente. Entonces vean lo que significa en principio. No es en el principio o en un principio hace mucho tiempo, como si estuviéramos narrando un cuento, ¿no? En principio, o sea, el principio de Elohim es este. Es decir, ¿cuál es su propósito al haber creado? Y vean cómo se escribe Bereshit. Bereshit empieza con una vet. Hasta abajo les estoy poniendo vet, significa casa o templo, pero ahorita vamos a ver más conceptos. Aquí nada más es para que vayamos entrando en materia. ¿Qué significa Bet? Bet significa casa o templo, pero también vamos a ver que significa santuario, pero también significa familia, también significa pueblo. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más abundantemente. Entonces, vean lo que significa Bet y vean cómo inicia la primera palabra que está en el Tanaj o en la Biblia o el Pentateuco o la Torá. La Torá, acuérdense que es la ley, o el Pentateuco, que son los 5 primeros rollos o libros de la Biblia. En este caso sería Génesis el primero, ¿sale? Y entonces vemos que empieza con el atributo o la letra Bet, que significa casa. Y entonces quiere decir que tiene un propósito específico al haber creado todo. ¿Por qué? Porque quiere que ese propósito sea precisamente que la creación sea casa de oración. Pero vean después lo que sigue. Dice vará. O sea, aquí sería en principio del crear de Elohim o lo que en principio, ¿verdad? O en qué consiste su principio de él, su razón de ser de él para crear todo.
¿Cuál es el propósito de lo que él crea? Y vean cómo empieza Bara. Igual empieza, se los puse aquí con rojo, con Bet. Y la siguiente de Bereshit y la siguiente de Bara es una Resh. ¿Y qué dijimos que es Resh? ¿Se acuerdan? El principio, que significa precisamente la cabeza, el señorío, su majestad. Él va al frente porque es el comandante en jefe, es el que ordena, es el que manda, es el que da la cara, es el que sale por su pueblo, por su linaje. Y entonces, observen, Él creó todo cuanto existe para que sea su casa de oración, que lo reconozca a Él como Señor, como Adonai, como Elohim, el único Elohim verdadero. Ya no profundizamos en los demás atributos o las demás letras, ¿verdad? Para que no nos salgamos ahorita del tema y espero que nos vaya quedando claro qué significa precisamente que Él haya creado todo. Acuérdense, Bereshit, Bara, Bet y Resh. ¿Qué significa esto? Que todo cuanto Él está creando de la nada, lo que Él crea tiene un propósito, un solo y único propósito. Ser casa que reconozca que Él es la cabeza, que Él es el Elohim, que Él es el Señor, que Él es Malak. ¿Se acuerdan? Malak es rey. Entonces Él es Adonai, el Señor. Él es Malak, rey, es Elohim, Dios, Dios de dioses. Y eso implica precisamente su señorío. Por eso hablábamos hace ratito de que hay un solo Señor. ¿De acuerdo? Ahí en Efesios 4, versículo 5. También les puse aquí en la postal hasta abajo, es Bereshit para Elohim Et. Et, las primeras letras, ¿verdad? Es Elohim, es una Aleph. Si ustedes se dan cuenta, acuérdense que es de derecha a izquierda, se lee el hebreo. En el penúltimo renglón tenemos Aleph, luego sigue Lamed, luego una Hei, luego una Yod y una Mem Sofit. Ahí dice Elohim, pero luego dice Aleph Tab. Et en hebreo es Aleph Tab. Y Aleph Tab, acuérdense que es el Elohim, aquel Elohim que es el primero y el último, aquel Elohim que en griego sería el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces es el Elohim todopoderoso, está hablando del único Elohim verdadero, el creador de todo el universo, el Señor todopoderoso, el omnipotente, el altísimo, el Shaddai, el Ayón, etcétera, que son los atributos precisamente que describen su autoridad, su poder. Gibor, ¿se acuerdan? El poderoso en la batalla, Sebaot, el que guerrea o el guerrero fuerte dentro de una batalla, porque está ahí para ganar, etcétera. Entonces, vean cómo describe este primer versículo, cómo describe toda la potestad, toda la majestad, ¿verdad? La inmensidad de su poder, de su señorío, de quién es Él, de su nombre poderoso o todopoderoso, ¿verdad? Que es nuestro Señor, y es desde Aleph hasta Tab. ¿Se acuerdan que Tab es el sello final? Tab es la culminación del nombre, pero Aleph es el principio, por eso es desde Aleph hasta Tab, que es la primera y la última letra o atributo, ¿verdad? Del alefato o el Aleph Bet, que sería el abecedario precisamente en hebreo. Y entonces ese Elohim, que es el primero y el último, ese Elohim que es el todopoderoso, ese Elohim es el que crea todo cuanto existe. Recordemos por ahí, ¿verdad? Nada más a manera de comentario, pues Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Específicamente el versículo 3, que nos dice que ese logos, o ese dabar en hebreo, logos en griego, dabar en hebreo, ¿verdad? Se traduce generalmente como palabra o verbo, es el creador de todo cuanto existe. Ese Elohim
que es el creador de todo, es el que se nos presenta aquí en Génesis 1:1 y también en Juan 1, específicamente el versículo, bueno, del 1, ¿verdad? Hasta el 3 como el creador de todo cuanto existe. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Ok. Yo sí, hermano, perdón, es que ya no me alcancé a levantar la manita, pero a ver, no Sí. sé si me estoy adelantando, pero los términos creo que los estoy entendiendo correctamente, pero a ver, si Él nos hizo para hacer casa de oración y después casa de alabanza, eso es lo que vamos a llegar a hacer, esa debe ser nuestra pretensión, eso es parte de lo que tenemos que ir construyendo, bueno, no nosotros, ¿no? Pero Ujú. entendemos que con los recursos que Él nos da, podemos irlo construyendo, es decir, eso es lo que, nuestra meta. No, como dices correctamente, no lo vamos construyendo nosotros, quien lo construye es Él. Por eso va poniendo un atributo, otro, otro, otro. Lo que Él está haciendo es dibujarse a sí mismo, improntarse, grabarse en cada uno de nosotros a través de sus diferentes atributos hasta que se forme o lleguemos a la estatura del varón perfecto o a la imagen de Cristo. Por ejemplo, segunda de Corintios 3:18, ¿no? Que dice que nos va transmutando por la acción del Espíritu hasta llegar a la imagen de Cristo, precisamente. Pero no es una acción que nosotros hagamos, sino que es la obra precisamente, en eso consiste la obra, en la manifestación que Él hace de su nombre, poniéndolo sobre nosotros, y entonces esa acción o ese dabar, acuérdense que es el dicho hecho, es lo que nos mueve precisamente o quien nos mueve a que nosotros reflejemos su nombre para ser casa de oración y luego casa de adoración. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro. ¿Sí? Aquí realmente nada más era entender el que ese va a ser nuestro proceso técnicamente toda nuestra vida. Eso es lo que él hace, así es, pero el proceso es él, el procedimiento es él, no nosotros. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer como reino sacerdotal es poner el nombre sobre las personas, porque poniendo el nombre, la acción ya no es nuestra, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces el nombre es el que tiene el poder, no yo, no mi acción, no mi obra. Lo que nosotros hacemos es obedecer precisamente. Y se acuerdan que veíamos tanto en Malaquías como en Isaías, como reino sacerdotal, lo que hacemos es poner, pero poner en hebreo, acuérdense, quiere decir abrir la tierra y sembrar o plantar, introducir la semilla que es el nombre para que pueda germinar y dar vida. Y la vida consiste precisamente en conocer al único Elohim verdadero, que sería el propósito de la casa de oración y luego la casa de adoración. ¿Sí me expliqué? Sí, hermano, gracias. Ok, de nada. Bien, ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a pasar al siguiente testigo, que sería Isaías 56, versículos 6 y 7. Dice la palabra, y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, y aquí les pongo entre corchetes, ¿qué significa servirlo? Porque a veces pensamos que servirlo es hacer algo, voy a trapear, voy a barrer, no, no te digo que no lo hagas, hazlo, pero no se limita a eso. Eso es algo muy básico. Servirlo es el ministerio sacerdotal. Entonces, los que servimos al Señor tenemos que hacerlo como ministros, pero ministros sacerdotales, no porque tengamos autoridad, no porque seamos más que los demás. Fíjense, es un ministerio sacerdotal de humildad y de obediencia. Por eso dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último.
Y a veces perdemos de vista y pensamos que el pastor, el apóstol, ¿verdad? Que ya no hay apóstoles, en algunas denominaciones le nombran así, es el que está arriba y hay que besarle la mano. No, es el más humilde de todos, es el siervo del Señor, pero en humildad y en obediencia. Y entonces observen, los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, o sea, ¿para qué nos estamos uniendo nosotros que somos gentiles? Somos los extranjeros. Su reino sacerdotal es su Israel. Y nosotros como gentiles fuimos injertados, dice la palabra. Entonces vean cuál es el propósito de que seamos esos extranjeros que estamos siendo injertados. Nos unimos a su nombre para servirlo. No es para servirnos de Él, sino para servirlo a Él. Continúa el propósito. Fíjense, nos unimos para servirlo, pero también hay un propósito específico, amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores. Entonces, no es solamente conocerlo, sino amar su nombre. Pero ¿cómo podemos amar lo que no conocemos? Por eso Jesús le dice a la samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos, pero ustedes adoran pues, lo que les han platicado, porque no conocen el nombre. Mi pueblo, ¿se acuerdan? Oseas 4:6, se muere por falta de conocimiento. También vimos Oseas 6:6. ¿Qué es lo que quiero? Dice, conocimiento, conocimiento de Yahvé. Eso es lo que él quiere. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí el profeta o el testigo Isaías. ¿Qué más? Guardar el Shabbat. El Shabbat es el reposo, el Shabbat es el descanso. Por ahí compartimos en la tarde este atributo de ese descanso, ¿verdad? Donde podemos poner nuestros pies o el lugar de descanso, el lugar de reposo, pero es el lugar donde hagan de cuenta que vamos corriendo, vamos brincando, ¿verdad? Todo está inestable y podemos pisar en una roca firme. Esa roca firme es nuestro Señor, es su nombre. Estamos parados precisamente en el nombre, no en una forma despectiva de que lo pisamos, no. Él nos puso ahí de pie para mantenernos, para sostenernos firmes en medio de la prueba, en medio de la batalla. Son los atributos que vimos ayer y antier en el Salmo 18 que estamos compartiendo por la tarde. Es esa firmeza que nos da esa fortaleza para mantenernos de pie en la lucha contra su nombre, no lo que nos pasa a nosotros. La lucha es contra el nombre de nuestro Señor. ¿Estamos comprendiendo? No es contra nosotros. Y entonces Él nos mantiene firmes. Ese Shabbat es el reposo, no es un día. Acuérdense, veíamos por, y por significa durante todo el tiempo, de una manera permanente, de generación en generación. Entonces, me preguntarían, por ejemplo, entonces durante toda mi vida, la respuesta es no. No es durante toda mi vida, porque no debe limitarse a mi vida. La imagen que yo debo proyectar, el conocimiento que debo proyectar es para que el nombre de mi Señor pase a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces no es durante mi vida, sino aún después de mi muerte física. ¿Me estoy explicando? Porque a veces pensamos, bueno, pues durante mi vida, no, y si no conoces al Señor, es durante todo el tiempo, de una manera permanente y constante. A eso se refiere este Shabbat que está aquí. Por eso dice, no lo profanen. ¿Cómo lo profanamos? Pues cuando profanamos su nombre, porque no se predica, porque no se comparte, porque no se invoca. Y entonces vean lo que dice el verso 7, haré que sean conducidos a mi santo monte. Vean lo que sucede cuando conocemos el nombre, cuando amamos el nombre, cuando guardamos ese reposo, no
recluyéndonos en casa, sino saliendo a manifestar y a compartir el nombre. Vean lo que sucede. Seremos conducidos a su santo monte y dice, van a ser alegrados en mi casa de oración. Ese va a ser nuestro gozo, nuestra alegría, que es lo que estuvimos compartiendo, por ejemplo, a finales de la semana pasada, en el Salmo 18, versículo 1. Nuestra alegría, nuestro gozo son los atributos que nos presenta el Señor. Y vean cómo va todo hilado con lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Tanto en este discipulado como lo que nos está enseñando en sus atributos que nos va dando diariamente. Continúo aquí. ¿Qué es casa de oración? ¿Se acuerdan que les había dicho es Bet? Aquí dice Beit, que sería en casa. No, no es simplemente casa, sino es en casa o dentro de esa casa. No vamos a estar solamente en la casa, vamos a estar adentro de la casa. No es lo mismo ir a una casa y quedarte afuera en el patio que ser introducido hasta la recámara, donde te puedes quedar a dormir. ¿Estamos comprendiendo? No vas a pasar por afuera de la banqueta, vas a ser introducido hasta adentro. Entonces hay una gran diferencia simplemente con la casa o en la casa o en casa, es dentro de. Y entonces es un templo, fíjense, pero también significa familia. O sea, Bet no solamente es casa, no solamente es templo, no solamente es santuario, Bet es su familia, Bet es su linaje, su descendencia de él. Cuando se habla de un rey, ¿verdad? O de un jerarca, se habla de su corte. Somos parte de su corte celestial. Por eso somos reino sacerdotal, que sería precisamente este tefilatí o tefilá, que sería mi oración. O sea, es la casa de mi oración, porque ahí en esa casa solamente se hace oración a mi nombre, oración de adoración, oración de plenitud en mi nombre. Eso es lo que se hace ahí. Eso es lo que quiere que nosotros seamos. ¿Se están dando cuenta de esto? Aquí se los puse también en hebreo para que vean las letras y vean cómo, por ejemplo, Beit, ¿verdad? Es doble B. ¿Y se acuerdan? O doble Bet. Y cuando se repite una, es como si dijera, en verdad, les digo. Fíjense lo que nos está enseñando aquí Isaías 56. Isaías 56, este testigo, nos está enseñando, ¿verdad? Que somos esa casa porque su casa es puesta para que su nombre sea glorificado. Y entonces quiere que nosotros entremos a esa casa, seamos parte de su casa y entonces entramos para adorar. Pero tenemos que conocer su nombre y darlo a conocer. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que significa. Vean cómo este tefilatí, aquí en hebreo, ¿verdad? Cómo esta casa de oración no es solamente tefilá, sino tefilatí. ¿Ya se dieron cuenta? Y entonces observen que empieza con esa tab, pero va a finalizar con otra tab y una yod. Acuérdense que esa tab es el sello, es decir, soy introducido a esa casa para que me ponga el sello y cuando yo salga de ahí, ese mismo sello lo voy a poner en otro. Y entonces hay una yod, termina con la yod. Acuérdense, es lo infinito de su nombre, lo infinito de sus atributos, porque Él me da un atributo y entonces yo se lo doy en adoración o en alabanza a Él, pero ¿qué va a pasar? Cuando salgo de su presencia, lo doy a los demás, lo comparto con los demás, lo pongo sobre los demás. Es la oración sacerdotal de Números 6, 22 hasta el 27. O es la ordenanza que nos deja cuando dice, vayan y bauticen o sepulten o pongan mi nombre sobre las naciones.
enseñándoles todo lo que yo les enseño, todo lo que nos enseña. Por eso entramos a su casa, nos enseña, nos instruye, ¿se acuerdan? Lamed, y salimos y ponemos el nombre sobre los demás. Sus holocaustos, sus sacrificios, entonces, o sea, lo que nosotros digamos, lo que hagamos, lo que oremos, lo que cantemos, fíjense, sus sacrificios y holocaustos serán aceptos sobre mi altar, porque ya no voy a decir lo que yo quiero, no voy a decir lo que a mí me nace, no voy a decir lo que yo siento, voy a decir lo que Él me instruye y me dice. Y lo que Él me instruye y me dice son los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces vean, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de tefila, casa de oración. Su casa es una casa donde entran para que se ponga el nombre sobre los que entran y entonces salgan y lo pongan sobre los demás. Entonces, fíjense, seremos casa de tefila, casa de oración. Pero entonces la casa no es que seamos solamente nosotros casa, sino somos su linaje, somos su real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, ¿se están dando cuenta? Somos su familia, somos su reino sacerdotal, su corte celestial. Pero, acuérdense, para servirlo, ministerio sacerdotal de humildad, de obediencia, de servicio. No de autoridad. No tenemos ninguna autoridad. La única autoridad que tenemos es su nombre, pero la autoridad es suya, no es nuestra. Y la ponemos sobre los demás. ¿Cuál es el propósito? Que Él bendiga para que sean abiertos nuestros ojos, nuestros labios, nuestros corazones, ¿verdad? Nuestras mentes, y entonces lo adoremos, lo glorifiquemos. Le rindamos esa gloria que solamente su nombre merece, el Elohim verdadero. Ese es el propósito de la casa de oración. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a Mateo 21, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Bueno, prácticamente nos habla nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? De qué significa esa casa de oración y por qué se enoja cuando no somos esa casa de oración o no tomamos en consideración lo que significa ser casa de oración. Dice el versículo 12, Jesús entró en el templo. Fíjense, habla de templo y luego en el versículo 13, casa. Por eso les digo, prácticamente es lo mismo. Es el mismo atributo o tiene el mismo simbolismo o significado. Esa casa es su templo donde se adora, su templo donde se recibe la honra y la gloria debida a su nombre. Él entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Lo repite, volcó las mesas de los cambistas, los asientos de los que vendían las palomas. Verso 13. Y les dice, está escrito, está escrito. Esto es así, esto es algo tajante, esto es un testigo. ¿Se acuerdan? También lo acabamos de ver en uno de los atributos. Esto es así. O sea, lo que él dice, creo que fue el atributo de ayer, la escritura es un testigo que está manifestando, gritando, diciendo quién es él. Cada testigo nos dice, Él es el Shaddai, Él es la casa, Él es el templo, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Cada letra, cada palabra es un atributo que nos grita, nos canta, nos dice, invoca, predica, proclama, disipula, instruye, enseña quién es Él. Esa es la casa de oración. Eso es lo que hace, esa es la función.
Ese es el propósito. ¿Estamos comprendiendo? Ese es el propósito de ser casa de oración. Les dice, está escrito, mi casa. En griego, fíjense lo que significa, oikos. Y oikos significa tabernáculo, también significa templo, significa familia, linaje, descendientes y también significa su pueblo. Entonces, vean todo lo que significa Bet o casa de oración. No solamente estamos hablando de una construcción, somos su reino sacerdotal. Juan 1:12, pero a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, han recibido la autoridad de ser llamados sus hijos. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces dice, está escrito, mi casa, mi linaje, mi pueblo, mi familia, mis descendientes, mis hijos serán llamados casa de oración. En griego es proseuche. Esta oración no solamente es algo que se dice, es una oración ferviente, una oración que se hace con todo el lev, o sea, todo el corazón. Y es el primer mandamiento, ¿se acuerdan? No solamente es con mi boca, es con toda mi mente, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo lo que soy. Esta es esta casa de oración, es lo que significa proseuché, no es nada más de dientes para afuera. Pero también fíjense lo que significa, es un lugar cercano al agua donde se hacía oración. Es un lugar que se escogía, pero siempre debía ser cerca de una fuente de agua, un lago, un río. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de orar tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse, por ejemplo, la cabeza, los pies. ¿Qué significa este lavado, mis hermanos? Ese lavamiento en el agua, mem, ¿se acuerdan? Ese atributo mem, ese lavamiento en el agua, ese lavamiento en la palabra. Tenemos que ir a la Biblia para que su palabra nos lave, pero no como letra, sino como espíritu y vida. Juan 6:63, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Yeshua? Mis palabras, pero no como letra, mis palabras que son espíritu y son vida. Entonces, fíjense lo que significa esta casa de oración. La casa de oración no solamente es el lugar casa, sino que es un lugar que está destinado específicamente para que ahí se honre, se invoque, se glorifique, se cante, se diga, etcétera, su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Pero vean la tristeza de nuestro amado maestro y por eso sacó a los cambistas, ¿verdad? Y les volcó sus mesas y los sacó a latigazos del templo. Dice, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. ¿Qué significa esa cueva? Fíjense, es una caverna, pero también es un sepulcro, porque a veces pensamos, la cueva, pues es un lugar que está excavado, ¿verdad? En un cerro, por ejemplo, o en un lugar alto, ahí en una cordillera, y entonces vamos, y la cueva, pues es un hoyo que se hizo ahí. Mis hermanos, ¿dónde fue sepultado nuestro Señor Yeshua? ¿Dónde fue sepultado, por ejemplo, Lázaro? En una cueva, es un sepulcro. ¿Y qué hay en el sepulcro? Muertos. Vean en qué hemos convertido el templo del Señor, el pueblo del Señor. Oseas 4:6. Mi pueblo está muerto porque no me conoce, no conoce mi nombre. ¿Se están dando cuenta? Es una caverna, es un sepulcro, pero de sicarios. No es un sepulcro donde se va a dar sepultura a una persona que ha muerto en Cristo, como Abraham, por ejemplo. ¿Me estoy explicando? Sino que es un sepulcro de sicarios, mercenarios de la palabra, fugitivos, pero también significa, esa cueva de ladrones es de personas insurrectas, desobedientes, son salteadores, asaltantes, delincuentes. En eso hemos convertido
su iglesia, las congregaciones. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Por qué? Porque no se predica ni se comparte su nombre. Es muy sencillo. Comentaba por la tarde con mi esposa, es de veras increíble que toda la Biblia nos habla del nombre y toda la Biblia nos habla del propósito de nuestro Señor, qué es lo que Él quiere, y nosotros nos las pasamos hablando y diciendo y contándole a la gente historias bonitas, cuentos, fábulas, para entretener. Como decía nuestro amado pastor Charles Spurgeon, que está en la presencia, ¿verdad? Por gracia de nuestro Señor, está en la presencia de Él. Este es el tiempo en que habrá payasos divirtiendo a las cabras, ¿no? Los púlpitos se han convertido en circos, en teatros, grandes escenarios para divertir a la gente, grandes clubes sociales, donde la gente va, se divierte y obtiene cosas para su vientre. Evangelio de prosperidad. Pero perdemos de vista el nombre, porque no lo conocemos. ¿Cómo hablar del nombre? Pastores me dicen, pero ¿cómo vas a predicar nada más del nombre? O sea, puedes predicar el nombre un mes, 6 meses, pero ¿cómo es lo único que vas a predicar? Y todos los días, no se puede, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos haciéndolo todos los días? Y sí se puede, porque su fuente es infinita, es inagotable. Estamos comprendiendo, pero no conocemos el nombre. ¿Cómo voy a hablar del nombre si no lo conozco? Otra vez Romanos 10, ¿se acuerdan? Todo el que invoque el nombre del Señor, pero ¿cómo lo van a invocar si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Los que deben de mandarlos a ustedes para que vayan y prediquen, no les enseñan que vayan y lo hagan. Les dicen que vayan a la congregación para que estén ahí tranquilos y yo los cuido y los apapacho. Y entonces todos estamos felices y contentos. Yo los apapacho y ustedes me apapachan a mí. No, vayan por todo el mundo y pongan el nombre de nuestro Señor sobre las naciones. Ese es el mandato, esa es la ordenanza, pero no lo hacemos porque hemos convertido su casa, su familia, su pueblo, su linaje en una cueva de sicarios, en un sepulcro blanqueado. Preguntas, comentarios. ¿No? Ok. Bueno, voy a regresar aquí a esta postal, ¿sí? Ya vimos del lado derecho hasta abajo, ya vimos Génesis, vimos Isaías 56, ya vimos Mateo 21, nos faltaría Hebreos 3 del 4 al 6, ¿verdad? Y continuar, obviamente, continuar. Faltan más testigos, aquí se los presento. Nos faltan, por ejemplo, el Salmo 72, el Salmo 19, luego Isaías 43, ¿verdad? Lo estaremos viendo con el favor de nuestro Señor la siguiente semana, debido al tiempo, ¿verdad? Ya se nos agotó, pero bueno, esto es lo que estaremos compartiendo el próximo miércoles, si nuestro Señor nos lo permite. No sé si hay algún comentario final o alguna pregunta. Ok, bueno, pues toda la honra y toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Yeshua.